Humanos somos capaces de adaptarnos a un entorno y poder sobrevivir en esa condición. Eso es una característica de los seres vivos y por supuesto de los seres humanos también. Entonces, la satisfacción o la no satisfacción de aquellos instintos vitales son los que van a determinar en principio esos estados afectivos placenteros o no. ¿Qué instintos vitales recuerdan en este momento? El sueño, el hambre, la sed, la reproducción también, ¿no? Son instintos vitales. Por lo tanto, la capacidad que yo tenga de satisfacer o no poderlo satisfacer me va a hacer que yo esté pleno, alegre, satisfecho, frustrado, molesto, miedoso, etc. Entonces, las emociones son respuestas que van a permitir satisfacer o preservar esos instintos vitales. La psicopatología, entonces, también de manera esquemática se divide en dos grandes grupos. Por un lado, las cuantitativas y por otro lado, las cualitativas. En realidad, hay muchas maneras de poderlo diferenciar. Hay muchos autores que les gusta de esta o de otra manera. Esta manera me parece mucho más fácil, más práctica de poderla entender. Entonces empezamos con las cuantitativas. Y ahí timbo o timia es un término griego que significa emoción. Por lo tanto, hipertimia es un estado de exaltación de la emoción. Entonces, en un estado de exaltación, un aumento, digamos, patológico de la intensidad de esa emoción o de ese afecto. Esa intensidad de la emoción puede ser placentera o puede ser displacentera en función cómo yo reacciono en relación a ese estado, ¿no? Por ejemplo, puede ser, a ver, ¿qué emociones ustedes en este momento pueden recordar? ¿Alguna emoción? La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, ¿no? Emociones básicas. Por lo tanto, esas emociones van a estar en determinado nivel en la vida de un individuo. Imaginemos que tengamos tristeza por alguna razón. El ejemplo podemos poner la pérdida de alguien, ¿no? El fallecimiento de un ser querido. Entonces me pongo triste. Probablemente va a ser una tristeza bastante intensa porque es obviamente coherente con la intensidad del vínculo afectivo, ¿no? Si me he enterado que ha fallecido algún personaje muy querido de la farándula limeña, ¡ay, qué pena! Pero obviamente si fuera mi hijo me muero, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces obviamente la intensidad, la calidad de esa emoción va a variar. Pero acá hablamos de exaltaciones patológicas, en las que no hay un correlato que explique esa exaltación. Entonces, si el nivel de tristeza es más o menos aquí y de pronto se eleva de manera muy intensa, pero no hay el fallecimiento de ningún ser querido, no hay algo que lo explique, digamos, o lo justifique, ahí hablamos de un estado de depresión. Por lo tanto, cuando veamos entonces el estudio de trastornos depresivos, vamos a ver de que es un estado de tristeza, pero no es una tristeza normal, es una tristeza excesiva, intensa y desproporcionada, producida por X factores, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Entonces, esta exaltación, bueno, al individuo no le genera placer, es displacentera. Por lo tanto, no entra en consonancia conmigo mismo, no entra en sintonía conmigo, por eso le decimos ego distónico. Pero imaginemos que estoy alegre, bien, me siento tranquilo, alegrón. Pero me entero que he sacado la lotería, la tinca, el pozo de 12 millones, 20 millones. Seguro que los dejo, ¿eh? Y me voy. Me voy. Entonces,
llamo aquí, llamo allá, seguro que hago mil cosas, ¿no? Soy un estado de exaltación, de alegría, que es razonable, pues que me ha pasado algo súper bonito. Ustedes cuando ingresaron a la universidad, seguramente cuando reciban su cartón de médico, van a sentir esas emociones tan fuertes e intensas, y por muchos factores más. Pero igual hablamos de un aumento patológico. No hay nada que lo justifique, no hay nada que lo explique, no hay nada que tenga relación directa, pero es un estado de exaltación. El sujeto viene eufórico, alegre, súper hablador. No solía ser así antes. Y tampoco no ha pasado nada que justifique ello. A eso lo llamamos estados de manía. Ojo, tanto la depresión y la manía son estados de exaltación entonces del estado de ánimo. Puede ser ego distónico o ego sintónico. Acá sí, pues el sujeto disfruta ese momento. Es anómalo, es desadaptativo, pero el sujeto lo disfruta en ese momento. En cambio, las hipotimias viene a ser ese descenso patológico de la expresión de la afectividad. Ahí tenemos lo que le llamamos la disminución, la incapacidad para experimentar el placer. Todos nosotros de pronto nos gusta algo en particular. Me gusta, no sé, comer chicharrón colorado, me gusta jugar fulbito, me gusta ir al cine, me gusta ir a fiestas, lo que sea, lo que a ustedes les guste, ¿no? Me gusta leer, me gusta ver televisión, en fin. Pero de pronto ya no siento placer por esas cosas, ya no me motiva. Antes me gustaba, pero ahora ya no. Entonces eso lo llamamos anedonia, ¿no? Viene a ser entonces esa disminución o incapacidad de poder experimentar placer por cosas que antes disfrutaba. Y la manera como uno reacciona ante las emociones también puede verse disminuida. Por ejemplo, alguien viene y me cuenta un chiste y es recontra chistoso, porque el chiste es malo, ¿no? Pero bueno, supongamos que sea recontra chistoso. Resueno con esa emoción, ¿no? Pero al otro momento me dicen, oye, no sabes qué ha pasado, han hecho esto, qué talisura, qué sinvergüenzas, ¿cómo es posible? No sé, han subido la pensión. Es el colmo, no podemos permitir, molesto. Entonces resueno con esa situación. Mi afectividad va a resonar en función a determinadas, digamos, situaciones que se van a presentar. Puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser miedo, ¿no? Pero en la hipotimia, de pronto, esa capacidad de reaccionar, nada. No reacciono, es como si estuviera apagado. Entonces alguien viene y me cuenta un super chiste. Yo. O me dicen, ha pasado esto, ¿no? Han subido la pensión. O ha fallecido alguien bien cercano. Nada. Entonces, plano. Es lo que le llamamos eso, aplanamiento afectivo. Depresión se produce en los estados depresivos, justamente, ¿no? Manía se presenta también un trastorno muy característico. ¿Recuerdan alguien el nombre de un trastorno muy particular? El trastorno bipolar. El trastorno bipolar. Puede ser manía o hipomanía. La anedonia, ¿dónde se presenta? También en el trastorno depresivo. Perfecto, muy bien. También en la esquizofrenia. ¿Y el aplanamiento afectivo? En la esquizofrenia. Es un síntoma cardinal también de los síntomas llamados negativos. Muy bien, excelente. Y algunas alteraciones ya llamadas cualitativas, no tienen características particulares y puntuales. Por ejemplo, tenemos la ambivalencia afectiva. Es cuando de pronto hay la presencia extraña, pero simultánea, ¿no? Simultánea, pero rara, de sentimientos opuestos. Por ejemplo, sentir cariño, pero también rechazo. Pero a la vez mezclados. Sentimientos opuestos, pero que se dan. La labilidad afectiva es esos cambios bruscos,
de estado emocional, bruscos, repentinos y muy breves. Es como si no pudiera contener su expresión de la afectividad y tampoco hay digamos, una motivación. Entonces puede estar y otra vez se ríe. O sea, ríe, llora, grita y otra vez se pone a llorar. Entonces, como que estuviera absolutamente fuera de contención la expresión de esa afectividad. La disforia también es un estado de mezcla, pero clásicamente de estados de irritabilidad y tristeza, que es bien desagradable. O sea, siento pena, pero a la vez siento rabia, todo mezclado. Rabia, ira y tristeza. Y el afecto pueril es ese afecto ingenuo, imprudente, insensato, propio de condiciones, por ejemplo, de discapacidad intelectual, ¿no? Retardo mental, por ejemplo. La disforia se da cuando hay personas generalmente con problemas de regulación emocional. No regulan bien sus emociones. La disforia es muy característica, por ejemplo, de las crisis afectivas de pacientes con trastorno de personalidad límite. Es muy característico ese estado de disforia, de ira y de tristeza contenida, muy fuerte. La labilidad afectiva puede darse también en estados de, por ejemplo, maníacos, en pacientes con bipolaridad, pero también se puede dar en algunas otras condiciones de personalidad. Y la ambivalencia afectiva puede darse también en algunos pacientes con trastornos bipolares, pero también en algunos estados psicóticos. Muy bien, ¿cómo exploramos la afectividad? También a través de la interacción, de la entrevista, de la interacción con el paciente, la observación. Vamos a ver si la intensidad es normal o es elevada o es aplanada, si es congruente o incongruente con el estado de ánimo. Muchos pacientes pueden contar cosas muy tristes y decir, sí, me ha pasado esto, discúlpeme que esto me hace sentir muy mal, pero por otro lado algunos pacientes cuentan cosas que son muy duras, difíciles, y las cuentan riéndose, ¿no? Sí, pues en ese momento pasó eso, fue triste, pues, fue bastante triste, ¿no? Entonces como que no hay congruencia en la expresión. Puede ser apropiado en cuanto a su reactividad, o muy lábil, o restringido, ¿no? No hay manera de conectar. Y en la calidad puede ser ambivalente. El levoide es ese afecto, digamos, de personas a veces que pueden ser muy... de pronto tienen mucha confianza, pero frente a situaciones en las que no la medita. Porque son personas a las que no conocemos y de pronto te hacen bromas, te hacen chistes, y incluso te ponen chapas, te ponen motes. Oye, pero si no lo conozco, es la primera vez que conversamos, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué tal? Oye, cuatro ojos, ¿no? Cuatro ojos, jajaja. ¿Y este? No es que sea pueril, sino es faltoso. Es faltoso. El levoide es eso, faltosón. Y el disfórico ya les expliqué. Muy bien. Vamos a ver pensamiento. Pensamiento me encanta mucho porque es una de las funciones más ricas también de nuestra vida psíquica, ¿no? Entonces, ¿qué es el pensamiento? Vamos a ir complementando. Es ese proceso mental en el cual se organiza, clasifican y ordenan las ideas, juicios, creencias que tenemos en relación a algo o a alguien, ¿no? Entonces, cada vez que el ser humano adquiere un conocimiento, tiene un juicio de algo, ¿no? Por ejemplo, un niño cuando aprende y le dice, tengo hambre, ¿qué quieres? Pan. A ver, este es el pan, esto es pan. Pan, rico, quiero. Ya está. Entonces el pan para él es un alimento que es rico. Que es rico. Y así, cada uno va adquiriendo conocimiento y ese conocimiento se va enriqueciendo con ideas, juicios o creencias. Entonces nosotros ahora estamos conociendo, ¿qué pues? Candidatos.
Conozco, a ver a quién, a López Aliaga, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Entonces, yo ni lo conocía mucho, pero ahora he escuchado que habla, entonces tengo una opinión de él. Este tipo es así, asá, asá, asá. De pronto escucho a otro, no sé, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, pues sí, era un actor, un cómico. ¿Y qué es ahora? Entonces yo tengo una opinión. Me dejo entender. Por lo tanto, todo eso es procesos de pensamiento. Son ideas, juicios, creencias. Ese es un ladrón. Ese, en cambio, nos puede salvar del país. Son creencias que uno tiene, ¿no? Y al final, pues eso es lo que va a contribuir al conocimiento de algo en función a nuestra profundidad. Pero para que ese pensamiento sea tan simple como el aprender a conocer qué cosa es un pan o conocer cuál es la política mundial, ese pensamiento tiene que tener un curso adecuado, tiene que tener una estructura y tiene que tener un contenido. Entonces, cuando hablamos de alteraciones, pueden haber alteraciones en cualquiera de esas, vamos a ver rapidito eso, ¿ya? Por ejemplo, el curso es en relación a si una idea tiene, digamos, un ciclo adecuado. Entonces, yo tengo una idea. Por ejemplo, el Perú es un país muy rico, con un pasado muy complejo y además con una gran riqueza cultural. Esa es una idea que en este momento expongo, ¿ya? ¿Qué he querido decir con esto? ¿Qué opinión tengo del Perú? ¿Alguien puede parafrasear lo que he dicho? ¿Qué opinión tengo del Perú? Que es un país bueno, o sea, que tiene muchos recursos y que es un buen papel para él. La idea es de que si no hay un adecuado curso en esa asociación de ideas, probablemente nadie va a entender lo que yo digo, ¿no es cierto? Pero si me dejo entender es probablemente porque lo estoy explicando siguiendo una idea tras otra y otra, y hay una secuencia y una velocidad entre un constructo y otro, adecuadas. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en cuanto a la velocidad del pensamiento. Entonces, ¿qué pasaría si las ideas que yo tengo las emito de una manera tal que se vuelve demasiado lento? Por ejemplo, digo, para mí el Perú es un buen ¿Han visto Zootopia, creo? Entonces, la bradisiquia viene a ser esa disminución anómala, ¿no? Ojo, el pensamiento, como nosotros lo evaluamos, lo podemos llegar a alcanzar a través del lenguaje, ¿cierto? Por lo tanto, la bradisiquia va a ir muy enlazada con la bradilalia, ¿no? Entonces, disminución de la velocidad del curso del pensamiento puede llegar a bruscas detenciones del curso, llegando a perder el objetivo. Es lo que a veces le llamamos bloqueo de pensamiento. El paciente se queda ahí y ya no avanza. Los estados catatónicos, por ejemplo, las catatonías, pueden tener este curso. También los pacientes depresivos, depresiones muy severas, se enlentecen en su discurso y también, por supuesto, en toda su conducta psicomotriz, ¿no? ¿Y cuál sería lo contrario? Obviamente, el hablar como metralleta, hablar como metralleta, pero es tan rápido que a veces también puede perder el hilo de la secuencia. Habla, 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 ¿qué estaba diciendo? Y ya se va, no hila tampoco.
Por ejemplo, los trastornos bipolares, cuando el paciente está en estado maníaco, suele pasar este tipo de alteraciones. Muy bien, fácil, ¿no? Recordar bradi, psiquia, taqui, psiquia, lo contrario. Es una reacción a la velocidad. En cuanto al curso, o sea, les decía, el curso es ese flujo de ideas, de constructos que están relacionados uno detrás de otro. Entonces uno puede hablar más o menos como el anterior. Imaginemos que la velocidad sea adecuada, entonces bonito, una idea, otra y otra más, y otra, y llega un concepto final. Yo creo que el Perú es así, es asá, es esto, es lo. Por lo tanto, es un buen país para vivir. En cambio, en el pensamiento circunstancial, es el paciente da múltiples rodeos antes de llegar al objetivo. Hay ideas, todas relacionadas, sin duda, pero le pareciera que en el discurso mezcla lo principal y se va por las ramas, se sale. ¿Conocen personas así? Que están hablando, contando, oye, te cuento, el curso de clínica fue muy bonito, se habló sobre esto, y me acordé mucho cuando recién ingresamos, y cuando ingresamos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en la primera clase. A propósito, ahora me estoy acordando también en el colegio, que era tan gracioso. Pero bueno, volviendo al curso de clínica, sí, pues fue súper interesante, se tocó tal tema y qué sé yo. Entonces, tan titintarum, param, param, perim, pam, llega, ¿no? Y hay personas, políticos, por ejemplo, hablan, se van por las ramillas, llegan a algún objetivo que para ellos es importante, pero es circunstancial, da rodeos. El tangencial es bien parecido, pero en el, digamos, pensamiento tangencial, pareciera que el paciente se pierde. O sea, como en la taquipsiquia, por ejemplo, da múltiples rodeos, se va por las ramas, trata de volver, pero al final nunca vuelve al objetivo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar, dígame, ¿por qué motivo ha venido a la consulta? Y el paciente dice, bueno, yo he venido acá porque en principio mi hermano me recomendó que viniera. En verdad mi hermano no es mi hermano verdadero. Él fue adoptado, pero yo lo quiero mucho, como si fuera mi hermano. Porque a veces los hermanos de sangre, los hermanos de cariño, igual podemos llegar a ser tan íntimos, ¿no? Bueno, así fue la vida. Y bueno, ¿qué me preguntó? ¿No? Porque ha venido y se pierde, no me llega a contestar. Entonces es lo que le llamamos a veces para respuestas. En cuanto a la estructura o a la forma, ¿qué quiere decir estructura? Que para que un pensamiento sea útil y me lleve al conocimiento de algo, tiene que basarse en principios lógicos. Por lo tanto, la estructura de ese pensamiento tiene que ser formal y además coherente. En el pensamiento concreto hay ausencia de esa capacidad de, por ejemplo, hacer deducciones, inducciones. Y eso lo podemos evaluar, por ejemplo, cuando le decimos a un paciente, caballero, dígame qué significa la frase, al que madruga, Dios le ayuda. Entonces el paciente puede decir, bueno, eso significa que cuando aprovechamos las oportunidades de manera oportuna, podemos lograr y alcanzar nuestros objetivos. No hay que perder las oportunidades. Muy bien. Pero hay quien podría decir, bueno, eso significa que para que Dios te ayude tenemos que madrugar, ¿no? Entonces su capacidad de poder inferir o sacar conclusiones es muy pobre. A ese pensamiento le llamamos concreto. El otro es el incoherente. ¿Ok? Acá donde no hay manera de poder diferenciar o encontrar, digamos, una estructura lógica hacia donde apunta el discurso. Por ejemplo, el paciente puede decir, dígame cómo se siente. El paciente contestar,
por ejemplo, ahí, ¿no? Bueno, usted es doctor, también en la escuela hay una ambulancia, mi familia en la misma ciudad, más pequeña y en la vecina, doctores de medicina y de mí también. ¿Qué ha querido decirme? ¿Cuál es el sentido de esa expresión? Alguien que se anime a intentar traducir, interpretar. Era más fácil que traduzcan lo que yo decía acerca del Perú, ¿no? Claro, porque era lógico, ¿no? Pero acá se dan cuenta que es incoherente, ¿ya? Pero esas incoherencias pueden ser tan dramáticas, especialmente en pacientes con enfermedad mental grave, como por ejemplo una psicosis, que pareciera que las palabras están metidas y solamente se asocian por consonancia. O sea, si yo meto un montón de palabras en un saco, las sacudo, ¿no? Palabritas recortadas en un papelito, las sacudo y las acomodo, probablemente la manera como estén, y si trato de leerlas así tal como están tiradas, no va a significar nada, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Déjeme, me iré tan pronto, jamón, escalera, sierra, peras, vestidos llevo, vuelo, rayos, escupe, sangre roja, hoja, coca. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es lo que también se le conoce en el argot médico psiquiátrico ensalada de palabras. Entonces muchos pacientes tienen niveles de incoherencia tan intensos que puede ser perfectamente una ensalada lo que está explicando. Entonces, cuando nosotros hablamos con el paciente, vamos a observar eso. ¿Qué tal es su discurso? ¿Tiene un curso fluido, una velocidad adecuada? ¿Es concreto? ¿O es coherente o es incoherente? ¿Okay? En relación entonces a velocidad, curso y ahora estructura. Pero también puede estar alterado en relación al contenido del pensamiento. Además de que el pensamiento, para que sea funcional, tiene que tener una velocidad adecuada, tiene que tener una estructura lógica, también tiene que tener contacto con la realidad para que sea válido. Entonces, ahí tenemos algunas alteraciones en cuanto al contenido. Pueden ser pequeños distanciamientos con la realidad y más pegadas a la subjetividad del individuo, o pueden ser completamente fuera de la realidad. Entonces, vamos primero con unas llamadas ideas sobrevaloradas. Acá hay ideas o creencias que el paciente, la persona, va a expresar y que son aceptadas como verdades absolutas por este individuo. Pero que no le genera malestar, porque el sujeto las asume como válidas para él. Por ejemplo, hoy puede decir que la U es el mejor equipo del mundo. ¿Alguien de la U? La doctora, muy bien. Somos 2 psicóticos. Somos 3 psicóticos. Pero estaré psicótico porque si yo quiero hacer un análisis, saco información estadística, ¿en qué lugar estaremos? ¿En el ranking nacional o mundial? No lo sé. Y no somos el mejor equipo del mundo, ¿no es cierto? Pero para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque la idea sobrevalorada está influida por el estado afectivo. Entonces mi familia, mis padres, todos han sido de la U, somos crema, por lo tanto yo soy crema, y no me importa que digan los demás. No me importa lo que digan esos ranking mundial, nada. Para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo. Por lo tanto, ¿va al psiquiatra, hay que medicarlo, hay que internarlo en el Arco Herrera? No tanto. Simplemente entendemos que son ideas que personas pueden sostener en función a sus valores y creencias. Puede ser de múltiples motivos, puede ser deportivos, políticos, pueden ser religiosos también, pueden ser de múltiples, contextos, pero es aquellas ideas que están influidas por el estado afectivo. Otro ejemplo, los pensamientos obsesivos. Son ideas muy dominantes, repetitivas e intrusivas, además inoportunas, que escapan al control del individuo, y estas sí le generan mucho malestar. ¿Alguna vez ustedes han estado obsesionados?
Cuéntenos, doctor, su experiencia. O sea, tenía ciertas sensaciones de dejar todo bien, Perfecto. bien así recto. Correcto, sí, todo. sí, sí. Y cuando no dejaba las cosas rectas o cuando pateaba una piedra, Ujú. como que me daba cierta cosa y tenía que Ah. volver. ¿Y en qué época de la vida le pasó esto? La confianza, sí. Hace unos años, 3 años, ¿no? 3 años. No sé si ustedes han visto que lo que representa el doctor es perfectamente un ejemplo muy válido. Caminar, pero no quiero pisar la raya. No quiero pisar la raya. Eso. Yo me acuerdo que cuando era chico, en el colegio, ¿no? En la vereda no prestan las rayitas. Yo no las pisaba. No las pisaba, ¿no? Tenía que andar así. Bueno. Entonces, esas ideas, es decir, si la piso, puede pasar algo que no me agrada. Puede ser muy definido, puede ser a veces indefinido. O si no ordeno las cosas como deben ser, no me siento tranquilo, tiene que estar ordenado. O si toco algo, siento la idea de que ya estoy contaminado. Son ideas que pueden ser muy intensas y dominantes. Muchos podemos tenerlas, como el suscrito que acaba de decir, el doctor que ha compartido su experiencia, pero que no generan interferencia en el funcionamiento del individuo. Pero en algunas condiciones sí. Puede ser de tal magnitud y tal intensidad que son patológicas, por supuesto. Tiene la característica además de ser intrusiva. Es decir, ¿qué es un intruso? ¿A quién llamamos intruso? Por ejemplo, ustedes llegan a su casa y ven a alguien extraño en casa, ¿no? Un extraño que se ha metido, es un intruso. Entonces, los pensamientos intrusivos son esos pensamientos ajenos, que yo no los genero, vienen solos como si tuvieran vida propia. Inoportunos y además escapan al control de uno mismo. Por eso generan un gran malestar. A diferencia de estos otros síntomas, digamos, otras patologías, acá un individuo vive tranquilo, ¿no? Pero acá no, genera malestar. Pero ojo, genera malestar cuando ella es intenso, persistente, repetitivo. Porque a veces puede ser que no genere mayor incomodidad. Pero puede generar gran malestar debido a su persistencia, a la incoercibilidad de esta y por el contenido absurdo racional. Por ejemplo, hay pacientes que venían y me decían, doctor, no me puedo sentar en ningún asiento de un autobús porque cuando veo una mancha pienso que es sangre. Pero podría no serlo, o sea, sí, soy consciente que eso no es enteramente posible o probable, pero basta que ya me